Todavía no hemos terminado el 15. Hermano, mande. Me quedé como que Jonás murió, pero vivió, ¿no? Murió en ese momento, pero vivió. Porque si llevó el mensaje a Nínive. Ah, sí, bueno, claro. Lo que pasa es que cuando Jonás desobedece y él es echado al mar, acuérdense que Jonás, dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez, el cual tragó a Jonás. Lo cual indica que Jonás estaba en vida. Pero cuando él está haciendo en su oración, él dice, mi vida, dice, descendió al Seol, y el Seol es el lugar de los muertos. Entonces él dice, el alga se enredó sobre mi cabeza, y o sea, él está haciendo, en su oración, él está dando a entender como que él murió. Pero digo, yo no sé si él murió, porque Jesús también dice que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, Jesús sí iba a morir, Jesús sí murió. Puede ser que esto está haciendo una comparación de los 3 días únicamente. Por eso digo, yo no sé si Jonás murió cuando el pez lo tragó. Yo no sé cuánto oxígeno, igual puede tener una ballena, ¿verdad? Dentro. Ha de ser como un submarino, uno que tiene oxígeno ahí debajo, no sé. No sé si Jonás murió. Lo que sé es que hay una analogía, una comparación de sepultado 3 días y salir. Y si el pez te traga y te vas a lo profundo del mar, pues might as well be dead, ¿no? Ya te moriste. Porque ya no vas a ver la luz del día. ¿Ya? ¿Qué pasa después cuando la ballena, cuando cualquier animal come o ingiere algo? Su organismo empieza a trabajar y termina desechado, pulverizado, pues se murió. Pero a él, pues ya sabemos que es el resultado, el outcome de la Yo no creo que murió porque estaba llena. De la historia. Estaba llena, dice. Por eso no se lo trituró, porque estaba llena. Bueno, la Biblia dice que era un gran pez, ¿verdad? Muchos dicen que es una ballena, pero era un gran pez, dice la Biblia. Pero qué bueno que cuando usted lee la palabra del Señor, va a poder sacarle a la vida y una comparación de todo lo que pase con lo que los patriarcas, con lo que los hombres de Dios vivieron. Vamos entonces en esta noche a estar en Shemot 15. La semana pasada, la hermana vino la semana pasada, ¿verdad? Sí, ¿Mande? Sí. Ella sí vino la semana pasada. ¿De qué hablamos la semana pasada, hermano? A ver. ¿Se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? Yo definitivamente no, porque no estaba bien. Bueno, pues la antepasada, pues cuando estabas bien. Pues menos, porque ya no me acuerdo. Se me borró la memoria. El cántico de... El cántico de Moisés. Sí. Ok. La semana pasada hablamos de Mara. Mara. De la amargura, de lo que significa Mara, de lo que es las aguas que ellos encontraron y no las podían beber. De eso hablamos la semana pasada. Hablamos de que la amargura es algo que no debemos albergar dentro de nosotros, no debemos dar lugar a que eso esté dentro de nosotros. Si a usted le hacen o le hicieron un daño, perdónelo y olvídelo, deje que se vaya, porque Hebreos dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura ustedes sean estorbados. Entonces es un peligro. Nosotros, aunque no hablamos con mucha gente, tampoco tenemos nada en contra de nadie, ¿okay? Solamente que tenemos pensamientos diferentes porque nosotros queremos vivir lo que dice la palabra del Señor. Y eso debería ser el enfoque de cada uno, vivir lo que dice la palabra del Señor. Y otra cosa, no aceptar lo echado a perder, ¿okay? Mucha gente hoy día acepta lo echado a perder, dicen, pero es que en todas las iglesias hay pecado, en todas las iglesias hay problemas, en todas las iglesias, o dicen, o todos los pastores fallan, o todos los pastores, o todos los líderes son así. No, la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Dios es un pueblo santo, es un pueblo apartado, es un pueblo que desde el momento que decide, como dice Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado dice, mira atrás es digno del reino. Quiere decir que la vieja vida y nuestra manera de comportarnos como éramos ya quedó. Y hoy en día somos un pueblo para Dios. ¿Okay? Pero vuelto al punto, no por el hecho de que no tengamos miles de amistades, tenemos algo en contra de alguien. No, que el Señor nos guarde y nos limpie
y que nosotros también dejemos ir las cosas que nos estorbaban en un tiempo. A nosotros, a la gente, el mundo, los familiares, las amistades nos han hecho mucho daño y eso creo que generalmente es a todos. Usted recibe como dicen, el golpe trasero, ¿no? Por la parte de atrás o la puñalada, como quiere decirle, de la persona que usted más espera tener confianza. Pero la Biblia que dice, debemos de perdonar y aún dice debemos de amar a nuestros enemigos. Mucha gente cuando éramos pequeños abusaron de nosotros, nos trataron mal, nos perjudicaron, nos dejaron en la calle, lo que sea que haya pasado. Hermano, aprendamos a perdonar, a olvidar y como dice el let it go, deja que se vayan. Cada día va a traer su afán, nosotros vivamos nuestra vida en el Señor y no dejemos que la amargura, como esta historia que leímos del pueblo de Israel, que ellos de por sí ya venían conflictivos, ya tenían problemas. Ellos estaban buscando, fíjense, una oportunidad pequeñita para caerle a Moisés encima. Moisés en una ocasión dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Dijo él, de aquí a poco este pueblo me va a apedrear, me va a acabar conmigo. Porque Moisés, a pesar de ser que era un líder manso, un líder, hermano, que amaba al pueblo de Israel, lo amaba como usted no tiene idea. En una ocasión Dios le dijo, mira, los voy a acabar, los voy a aniquilar. Y voy a hacer, dijo, de ti voy a hacer otro pueblo. Y Moisés dijo, no, Señor, perdónalos. Perdónalos por amor a ti, le dijo también él. Porque ¿qué van a decir los pueblos de alrededor? Van a decir que los sacaste y como no los pudiste introducir en la tierra de Egipto, en la tierra de prometida, entonces los mataste. No, dijo. Moisés como un mediador se puso enfrente. Moisés amaba tanto al pueblo. Pero el pueblo, como eran millones de personas, no vamos a decir que todos eran malos, porque podemos sacar a Josué, que Josué daba la vida por su líder. Podemos sacar quizás a Caleb, podemos sacar quizás a otros personajes de ahí en el transcurso que daban la vida por el líder. Pero mucha gente solamente estaba dando oportunidad para caer encima a Moisés. Ahora, eso quiere decir que al líder, aunque sea muy muy bueno, siempre va a haber una oposición. Y es bueno que haya una oposición. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo dice, de cierto, dice, se escucha que entre ustedes hay disensiones, hay peleas, o sea, no están de acuerdo en muchas cosas. Y dice, y en parte es bueno, dice el apóstol Pablo. Porque de esa manera, dice, se hacen manifiestos los que son verdaderos. Entonces es bueno que en el pueblo muchas veces haya puntos de vista diferentes. Es bueno. Pero lo que no es bueno es que si hay un líder que está trabajando y está haciendo el trabajo, y como dice la palabra del Señor, miren a sus pastores, dice, y consideren, dice, cuál es el resultado de su conducta. Así dice, ¿ok? Y si su conducta es buena, dice, entonces imiten su fe. Imiten. ¿Qué quiere decir? Que el líder es el primero que debe dar el ejemplo y debe ser el primero que debe ir adelante y el primero que debe trabajar y el primero que debe decir, mire, háganle así, porque así dice la palabra del Señor que hagamos. Como dijo Pablo, ustedes no pueden ver a Jesús. Mírenme a mí, dijo él, yo estoy aquí. Mírenme a mí porque yo imito a Jesús. Si usted no puede ver a Jesús, mire al líder. En el líder usted debería encontrar el modelo de Jesús. ¿Por qué? Porque el líder es la persona que está estudiando, está trabajando en la obra, está haciendo lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si hay alguien que no está haciendo lo que dice la palabra del Señor, entonces hay que traer a cuentas y hay que arreglar. Pero Moisés era un líder, dice, era un buen líder. Era un líder manso, un líder que trabajaba, un líder que amaba al pueblo. Pero el pueblo siempre estaba buscando una oportunidad que tuviera para... Lo primero que hacían era renegar. Primero decían, ¿por qué nos sacaste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo primero que hacen cuando llegan a las aguas es que, yo dije la semana pasada, esto no dice la Biblia, pero lo primero que uno hace cuando uno está sediento, yo no sé si usted estaba sediento, pero sediento que ya se va a morir, que no tiene fuerza, que necesita agua. Y mira agua, lo primero que uno hace es tirarse al agua y empezar a tomar. ¿Por qué? Usted tiene sed. Y entonces el pueblo, no dice la Biblia, pero si ellos se tiraron, ¿cómo supieron que el agua estaba amarga? Porque lo probaron.
Y a la hora de tomar el agua dijeron, ¿qué es esto? Y lo primero, ¿qué no había agua allá? ¿Y por qué nos sacaste? Si solo por irnos acá en el desierto. Y ahí van contra Moisés. Y Moisés hace lo correcto, porque entonces él ora a Dios, ¿ok? Moisés clama a Jehová, verso 25 del capítulo 15. Y dice, y Jehová dice, le mostró un árbol. Moisés clamó, y fíjese la relación tan casi, podría decir intrínseca de Moisés con Jehová, que Moisés clama y Dios le muestra un árbol. Y un árbol, aunque parezca algo mágico, aunque parezca algo increíble, un árbol va a venir a endulzar aquellas aguas. Dice allí, le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas, dice que se endulzaron. Las aguas se hicieron tomables, ellos pudieron tomar de ese agua. Ahora, aquí miramos al pueblo de Israel que está siendo, aunque ya está compuesto, está siendo formado. Entonces, vemos a un pueblo de Israel joven, ¿ok? Un pueblo de Israel joven. La semana pasada hablamos un poco acerca de esto. Y es necesario porque lo que vemos acá es a un pueblo que está siendo formado, está en su juventud todavía. Aunque son un pueblo numeroso, ellos apenas están empezando a tener relación con Dios. Entonces, acá es un pueblo joven, no vamos a descartar esa idea. Entonces, en Proverbios 3, que es donde leímos también la semana pasada, nos habla acerca de, los proverbios son dirigidos a los jóvenes, pero no quiere decir que los adultos no podamos aprender de eso. Hay mucha sabiduría, demasiada sabiduría en estos proverbios para todos. Entonces, el Proverbios 3 es una exhortación, dice ahí el epígrafe, el listado de arriba. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y cuando vamos al verso 13 del mismo capítulo, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A qué? A la sabiduría. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí. ¿Ok? Y ahora vamos al verso 18. El 17 dice, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ella es árbol de vida. El Señor Jesús se compara en Juan 15 y dice, yo, dice, soy la vid verdadera. La vid es como el árbol, ¿ok? Y entonces dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, mi padre, dice, es el labrador. Mi padre es quien labra. Entonces Jesús dice, ustedes son las ramas, ¿ok? Y hace una comparación como de un árbol, ¿ok? Dice, ustedes son las ramas. Jesús es el árbol de donde todos nosotros tomamos nuestro alimento. ¿Okay? Ahora el proverbista dice, el que haya, dice, la sabiduría, dice, le va a dar, dice, al joven una vida deleitosa, una vida de prosperidad, y una vida, dice, que aún la ganancia que obtendrá será mejor que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Eso era lo que le hacía falta a este joven pueblo. Ellos no tenían la sabiduría de Dios, estaban empezando a caminar. Y era un pueblo que no era muy entendido.
Era un pueblo que siempre estaba pensando en lo que dejaron. Siempre. Siempre estaban pensando, dice la palabra del Señor, que en sus corazones, dice, ellos se volvieron a Egipto. O sea que aunque físicamente estaban caminando con Moisés, en su corazón ellos deseaban estar allá. Siempre decían, ¿de dónde nos sacaste? ¿De dónde venimos? Allá había carne, allá había agua, allá había sepulcros, allá había pan. Nos acordamos cuando nos sentábamos, dice, a las ollas de carne. Todo el tiempo estaban pensando allá. ¿Por qué? Porque realmente esa es la condición de una persona cuando no tiene el árbol de la vida, cuando tiene la sabiduría. Por eso es importante. Como dice el Salmos 119. ¿Con qué limpiará? ¿Con qué ha de limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, si el camino de la vida, si el camino del ser humano estuviera limpio, no habría necesidad de nada del conocimiento de Dios. Sin embargo, pese a que el mundo es un mundo cruel, lleno de maldad, desde que el hombre cayó de la gracia de Dios, hoy en día al joven y a la persona le es necesario limpiar su camino con la palabra. Le es necesario limpiar su camino con la sabiduría. Y vemos esta comparación de que Dios le muestra un árbol a Moisés y el árbol entra a las aguas y las aguas se endulzan. Esto es lo que le falta al pueblo de Dios. Le falta la sabiduría muchas veces. Hoy en día, en muchos lugares, la gente sabe mucho de tecnología, sabe mucho de computación. Me acordé también de un canto que alguien compuso que dijo, los muchachos de este tiempo conocen mucho de las cosas de este mundo, pero muy poco conocen de nuestro Dios, dice. Saben, dice la canción, ¿no?, que compuso Roberto Orellana, dice, saben mucho de autos importados, saben mucho de tecnología, pero su corazón, dice, está vacío. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la sabiduría de Dios, no solamente se queda en la mente, sino que va al corazón. Y de allí, de ese corazón, emana la sabiduría. Lo que pasa es que muchas veces preferimos nosotros mirar, enfocarnos hacia otro lado, tal como el pueblo de Israel estaba haciendo, enfocándose hacia otro lado. Vamos a volver entonces ahí al capítulo 15 nuevamente de Éxodo. Y vamos a tomar, bueno, el 26 dice, escuche, y dijo, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó, dice. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ok, yo soy Jehová. ¿Qué dice? Tu sanador. ¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que no nos vamos a enfermar? ¿Significa acaso que nuestro cuerpo no se va a debilitar a través de los años, no va a perder su figura, no vamos a perder la vista, no se nos va a caer el cabello? No significa nada de eso. Hay gente que hoy en día toma este pasaje de la Biblia y lo utiliza como un cheque en blanco para decir, si tú haces un pacto con Dios, Dios va a ser tu sanador. Si tú haces un pacto con Dios, Dios te va a dar la sanidad. Tú no te vas a enfermar, la peste no va a pasar por tu casa, tus hijos van a estar en perfecta condición. Y utilizan esto como que fuese un cheque así al blanco. Pues escríbele, ponle lo que tú quieras. Ahora, cuando leemos en contexto lo que la palabra de Dios dice, Dios está hablando específicamente al pueblo de Israel. Y escuche, no le dice que le va a librar de todas las enfermedades, escuche bien. No le dice que le va a librar del cáncer, que le va a librar de todas las enfermedades que hay hoy en día. No. Le está hablando específicamente de las enfermedades, de las plagas
que envió a Egipto. ¿Cuál fue una de las plagas que le envió a Egipto? La langosta. Ok. Piojo, Langosta, ¿ok? la úlcera. Ok, piojos, úlcera, oscuridad. ¿Qué otra? Ranas. Ok, ranas, ¿qué más? Granizo. Wow, miren, te han aprendido bien, ¿eh? Bueno, ahí tenemos muchas ya. Primogénito. Ok, ¿qué pasa con la sangre en el agua? ¿Qué pasa? Porque tiene que ver con el agua que ellos no podían tomar. No pueden tomar esa agua porque se convirtió en sangre, la primera plaga, ¿se acuerdan? Dios le dice, yo no te voy a enviar ninguna de las enfermedades o de plagas que yo le envié a Egipto. Ok, eso le está diciendo al pueblo de Israel. Sí, ahora, hay condicionantes para esa promesa. No es así como nomás. Dios aquí, ¿qué es lo que le pide Dios al pueblo para librarlo de todo esto? ¿Qué es lo que le pide? No le pide dinero, ¿ok? No le pide da lo que tú tienes o deja de comer para que coma otro. No, fíjese qué es lo que le pide. Y creo que eso sería más fácil darlo en vez de hacer lo que Dios le pide. Mire, primero, oír dice atentamente. En hebreo oír es shema, es de que viene de shem, de escuchar. Dice oír atentamente. Atentamente no es escuchar de que le digo y se olvida y no sabe qué le dijo. No. Oír atentamente es detener y meditar qué es lo que te están diciendo. En una ocasión el Dios se queja del pueblo y dice, este pueblo me escucha con oídos pesados. Dice, no entiende lo que yo le digo. Y en Isaías 1 dice, cuando Dios pone al cielo y a la tierra por testigos, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, dice. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y dice, el buey conoce a su dueño. Y el asno, dice, conoce el pesebre de su señor. Israel dice, no me entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque se desviaron de la verdad. Lo primero que le dice es, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir escucha la voz de Jehová tu Dios? ¿Se acuerdan de una ocasión cuando Samuel, ese niño, estaba que Jehová lo había dedicado a Dios y estaba con el sacerdote Elí? Y en una ocasión, cuando ya Dios se había cansado de la mala administración del sacerdote y de Ofni y Finés, no recuerdo ahora mismo el nombre del sacerdote de los hijos de Elí. Y Samuel escucha la voz y él va corriendo a donde está Elí y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y le dice Elí, yo no te llamé, muchacho, ve y vuélvete a acostar. Y vuelve otra vez la voz y le dice, Samuel, Samuel. Y él va corriendo otra vez y va donde está Elí. Y Elí le vuelve a decir nuevamente, no, yo no te he llamado nuevamente. Y entonces le dice, mira, ve otra vez a dormirte. Y si la voz vuelve nuevamente a hablarte, dile, habla Jehová que tu siervo oye o escucha. Entonces, oír la voz de Jehová atentamente no quiere decir, si tú escuchas la voz, párate y escucha lo que dice y sigue corriendo. No. Dice que la palabra del Señor llegó a Samuel en esa madrugada o en esa noche y Dios le dijo a él todo lo que él iba a hacer. ¿Y por qué les digo yo que escuchar atentamente no es escucho y salgo corriendo y no hago nada? Porque la Biblia dice que cuando Samuel ya era viejo y murió, dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios le dijo. Lo cual quiere decir que cuando él escuchaba atentamente la voz de Jehová. Y lo que Dios le está pidiendo aquí al pueblo es, primero, escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios. Que viene con escuchar. Dice, haz lo recto delante de sus ojos.
O sea, 2 condicionantes para empezar. ¿De qué nos va a librar? Dice el pueblo. De todas las plagas que le envía a Egipto. Yo los voy a librar. Pero una condicionante. Primero, ¿qué dice? Escucha y haz. ¿Qué pasó aquí? No sé qué. Mi ayuda virtual se durmió. Escucha, dice, y haz lo recto. Haz lo recto no es negociable. Mucha gente piensa que es negociable hacer lo recto delante de Dios. No. Dios le está hablando al pueblo y dice, mira, escucha atentamente, haz lo recto. Segundo, dieres oído nuevamente, inclina tu oído, así como cuando queremos que Dios nos escuche. En una oración, el salmista David dice, inclina tu oído y escucha mi oración, ven a socorrerme. Esa expresión, inclina tu oído, quiere decir casi como que detente y desciende así para que me escuches. Pues lo mismo dice Dios en esta ocasión. Dice, da oído a sus mandamientos. ¿Ok? Los mandamientos es lo que Dios quiere. Como nosotros cuando nuestros hijos, cuando hablamos con ellos, quisiéramos como padre que nuestros hijos entendiesen, que nos pusieran atención. ¿Para qué? Para que les vaya bien en la vida, para que no cometan errores. Yo he visto realmente a muchos padres que hoy en día, no sé por qué, ¿verdad? Hoy fuimos allá a Correos a hacernos documentación y la señora me dice, tienes 4 hijas. Dice, tú vas a tener que trabajar muy duro, dice. Trata de trabajar muy duro. Y le digo a ella, yo no sé por qué ustedes tienen ese pensamiento tan equivocado, le digo. No, ellos son los que tienen que trabajar realmente para cuidar a sus padres. Porque la palabra del Señor dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Si honras a tu padre y a tu madre, dice, te va a ir bien. Y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento, dice que trae una promesa de larga vida y de una vida próspera. Entonces, los padres hacemos nuestro trabajo y cuando aconsejamos a los hijos quisiéramos que ellos nos escucharan, que se detuvieran un momento y que dijeran, mi padre o mi madre tiene razón. Proverbios dice, oye a tu padre, dice, aquel que te engendró, dice. Y cuando tu madre envejeciere, dice, no la menosprecies. O sea, el que un hijo le diga hoy en día a su padre, es que tú vivías en otra generación, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Los padres, los hijos de antes también lo hacían. Por eso el proverbio dice, cuando tu madre envejezca, dice, no la menosprecies. ¿Por qué dice eso? Quizá porque las madres son más nobles, más dulces con los hijos. Yo creo que si un padre, la hija le menosprecia, agarra la correa y le da su dulce. Pero la madre no, la madre se guarda todos aún esas malas palabras que los hijos dicen muchas veces, la madre los guarda y la madre mejor los llora a ella en su soledad y delante de Dios. Entonces, por eso dice, cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Lo que Dios está diciendo aquí al pueblo es que des oído, que pongas atención a sus mandamientos y guardes, dice, todos sus estatutos. Todos. El pueblo lo tiene que guardar. ¿Para qué? Para que Dios lo libre de todas estas plagas. Y dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Le está hablando específicamente al pueblo de Dios. Ahora, no quiere decir que por nosotros no somos el pueblo de Israel en ese momento, no vamos a escuchar y a dar oído y a poner por obra los mandamientos de Dios. Claro que sí, eso también es una promesa para nosotros. Ahora sigue diciendo, si guardares todos sus mandamientos, dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Escuche bien que dice ninguna enfermedad. Pero a los egipcios realmente, creo que aparte del salpullido, y claro, la última plaga que quitó la vida de los primogénitos, todos los demás fueron calamidades que llegaron en general. Los piojos que afectó directamente a ellos, pero la sangre, el granizo, la oscuridad,
no fueron algo que le afectó físicamente a ellos, aparte de la úlcera y la mortandad. Pero fíjense lo que yo descubrí, lo que yo estudié mientras estaba haciendo la clase. Ok, la palabra que aparece para enfermedad ahí es esta. Jamamajalá, así, jalá. Ok, y esa palabra, ok, ajá, y esa palabra viene de una raíz que se llama majalá, ok, y majalá lo que quiere decir, sí, así majá, como que fuese ajá, como un árabe. Lo que quiere decir no solamente es una enfermedad, sino es una plaga, sino es una peste, sino es una calamidad. Porque a los egipcios les cayó todo eso y Dios dice, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger si dieres oído a mis mandamientos, si guardaron mis estatutos, dice, si hicieres lo recto delante de mí, ninguna de estas plagas, enfermedades, pestes va a venir sobre ti. Ahora, yo no sé si se limitan a las 10 plagas, ¿ok? Pero esto es lo que la palabra del Señor dice aquí. Hermanos, Dios nos ha dado un cuerpo a todos. Bueno, a algunos menos afortunados les toca un cuerpo con deficiencias, ¿ok? Pero en su mayoría Dios nos ha dado un cuerpo sano a todos. Muchas veces somos nosotros los que dañamos, los que echamos a perder, los que deterioramos nuestro cuerpo. Y entiendo, hermanos, hoy en día el nivel de vida no es fácil y comer sano y hacer ejercicio y todo eso conlleva a que usted va a tener que sacrificar muchas cosas, ¿ok? Pero también tenemos entendido que este cuerpo es solamente algo pasajero. Y de verdad, por mucho que usted quiera alargar su vida y cuidarse bien y todo, no va a vivir más de 100 años, tal vez 110. Hace rato hablamos con Camila y me preguntaban dónde me gustaría vivir si fuera de aquí. Y le digo, yo leí un reportaje que en Japón hay una isla, ¿ok? Bueno, no sé si Japón es isla, pero hay un lugar en Japón, creo que es una isla, que la longevidad de las personas sobrepasa los 100 años. Pero hay un dato curioso acerca de esa gente. Son adventistas, guardan la religión del séptimo día y comen muy sano, pero igual, tiene un límite de años. Entonces, por mucho que cuidemos también a nuestro cuerpo y lo apapachemos y queremos hacerlo, hay un tiempo en el cuerpo también se va a terminar. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo, yo te voy a guardar de todas esas enfermedades, pestes, calamidades, etc., no nos está diciendo a nosotros, tú no te vas a enfermar. No, porque la enfermedad llega hoy en día. ¿Y qué hacemos cuando viene la enfermedad? Pues no vamos a ponernos a reprochar a Dios y a decir que por qué me enfermo. Quizás muchas veces sea responsabilidad de nosotros, con qué nos juntamos, qué comimos, a dónde estuvimos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, nuestra alimentación. No sé. Pero lo que sí sabemos nosotros, hermano, es que nosotros clamamos a Dios, y como decía hace un momento, aún en nuestra angustia y en nuestro padecimiento, y Dios escucha. ¿Por qué Dios escucha? Porque Dios es como aquel padre, dice, como el padre se compadece de los hijos, dice, se compadece Jehová de los que le temen. Así dice el Salmos, ¿ok? Como el padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen. Y nosotros debemos de saber que este pueblo joven que está comenzando en su caminar con Dios, perdón, le hace falta el árbol del conocimiento, le hace falta la sabiduría. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? Aprendamos algo de aquí. ¿Qué nos falta a nosotros? Quizás no nos falte nada, de verdad. Quizás no nos falte nada. ¿Sabe por qué? Porque debemos de compadecer realmente a este pueblo y mirar un poco hacia atrás. Pobres de ellos, ellos no tenían el conocimiento de la palabra de Dios y a dónde acudir. Acordémonos, ellos venían de un pueblo de esclavitud, venían de Egipto.
Allá no crea que tenían sus Android o sus smartphone y podían leer y alimentarse. No, hermanos. Ellos eran esclavos allá. No tenían voz ni voto. Hermano, esas personas estaban en una condición muy, muy precaria. Ellos no tenían. Hermano, hoy en día usted y yo tenemos el árbol de la vida. Tenemos, bueno, no literal. Eso dice la palabra del Señor que en Apocalipsis que está el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Pero tenemos así simbólicamente a Jesús, que Él es la vida.